Hola nuevamente familia, quienes no he saludado. Si quieren todavía, yo sé que hace frío, pueden prepararse un café en este rato para poder estar cómodos y para poder entrar un poco en calor si es que lo están necesitando. Eh, Quiero compartir con ustedes algo que como principio es bastante simple de entender. Eh, no tiene mayor complejidad en realidad, aunque voy a usar un par de palabras raras, pero aún siendo palabras raras, varias de ellas son conocidas, salvo una que es rebuscadísima, pero que igual se va a entender fácil. Lo difícil de esto es poder como realmente disponer el corazón para que este principio se haga parte en nuestra vida. Y de lo que quiero hablar tiene que ver con cómo alinearnos para poder discernir y aprovechar las oportunidades que nos da Dios en todo orden de cosas, ya sea oportunidades a veces en un negocio, oportunidades para salir de algo que nos está haciendo mal, oportunidades para entrar a algo que nos va a hacer bien, para asociarnos con alguien o disociarnos de alguien. Eh, y en la Biblia es bien conocido entre los evangélicos el uso como de estos términos que tienen que ver con el tiempo, eh, que en griego los dos términos más conocidos son, cierto, cronos y kairos. Existe otro más rebuscado todavía que se llama aion o eón, pero normalmente hablamos de cronos y kairos. Y entendemos que el cronos es el tiempo tal como lo entendemos en Occidente, lineal, pasado, presente, futuro, que avanza hacia una culminación. En los tiempos de Israel, el judaísmo presenta esta visión lineal de la historia como una gran novedad, porque en Oriente hasta el día de hoy el tiempo es concebido como circular o cíclicamente. Nosotros normalmente, aun cuando este término aparece en la filosofía griega, sí aparece igual la palabra como 3 veces en la Biblia, que es kairos. Nos referimos al kairos como el tiempo de Dios. Es la forma en la que la Biblia aborda este término. Y el tiempo de Dios se establece claramente en contraposición con nuestra concepción del tiempo, en la cual nosotros, entendiendo que no podemos medir el tiempo, sí intentamos concebirlo a través de nuestro uso horario del reloj, de los minutos, ¿cierto? Segundos, horas y semanas, meses, años. La Biblia enseña que el tiempo de Dios, más que un lapso cronológico, es considerado como oportunidades. Esto aparece en Eclesiastés 9, 11 y 12. Dice, para Dios es lo mismo 1000 años que un día. Segunda de Pedro 3, 18 dice, Él es eterno, es un presente continuo. Por eso su nombre es Yo soy el que soy. También en Primera de Tesalonicenses 5, 1 dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Este término se entiende, ¿cierto?, en la Biblia como una referencia a que cómo tanto concibe y cómo se experimenta el tiempo de parte de Dios hacia nosotros es distinto a cómo nosotros concebimos el tiempo cronológico. Eso es como súper fácil, súper común de entender, quizás lo hemos escuchado 300 veces, pero en griego este término también era usado muchas veces. De hecho se define a una deidad griega incluso con el nombre Kairos, así como existe el dios Cronos, y normalmente se usaba en este mismo sentido de oportunidad. El tiempo kairos era el tiempo de oportunidad. Y era una palabra común, como cotidiana, en los tiempos en que se usaba el Coliseo romano y habían carreras en carros. El kairos era el momento exacto en que el tipo que iba rezagado podía adelantar al que iba adelante. O sea, como veía en la curva o en un momento en que el otro hacía un mal movimiento o en que sus caballos tiraban del carro con más fuerza, ese momento exacto en que estaba la oportunidad de adelantar al otro era el kairos, el momento oportuno. Ahora, de lo que quiero hablar específicamente, más que de recordar la palabra, porque en realidad no tiene mayor profundidad ni importancia, es contar una historia de un cuento. Voy a hacerlo lo más corto posible y lo más didáctico posible, pero hay un cuento persa muy antiguo que se llama Los Tres Príncipes de Serendip, de cuyo título, Serendip es un lugar que actualmente es Sri Lanka. Antes era Serendip, después Ceilán, después Sri Lanka. Y
El cuento básicamente narra la historia de estos tres príncipes que habían sido súper bien educados por su papá y que después de haberle brindado la mejor educación posible los envía por el mundo porque él entiende que la mejor educación también se adquiere con experiencia y para eso los encomienda un viaje. Y el extracto que uno busca en Google, los tres príncipes de Serendip, siempre aparece este mismo extracto y dice que los tres príncipes eran súper avesados, inteligentes, personas tremendamente educadas y astutas, y mientras van de camino ven que en la arena hay unas huellas y uno de los príncipes dice: "Oh, estas huellas son de un camello que tenía el ojo izquierdo tuerto", solo con ver la huella. Entonces después se acerca el otro príncipe y dice: "Y además le faltaba un diente". El otro dice: "Además estaba cojo de una pata trasera". El otro dice: "Además llevaba a una mujer encima y llevaba a un lado miel y al otro lado mantequilla. Y además la mujer estaba embarazada". Ya, tremenda historia, no voy a contar todo el cuento, pero eso advirtieron solamente al ver las huellas del camello. Finalmente, el mismo extracto del cuento narra cómo, a través de pequeñas evidencias, estas personas lograron discernir esto, lo que finalmente les trajo un problema. Ahí si les interesa, busquen el cuento. El punto es que esta palabra, el título del cuento, Los tres príncipes de Serendip, fue acuñada finalmente por cómo se desenlaza el cuento. Fue acuñada por un autor inglés y finalmente fue traspasada al español como un anglicismo. Y desde el 2014 existe en el español la palabra serendipia. Y serendipia es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Hay otros autores que definen este término como un hallazgo afortunado mientras se busca otra cosa. Es como que yo estoy buscando mi billetera y mis llaves para salir y pillo 20.000 pesos que se me habían perdido hace 8 meses. Ese es un hallazgo afortunado mientras buscaba otra cosa. Algo totalmente casual porque no esperaba pillar eso en ningún momento y sin embargo cuando lo pillo me alegro. En la ciencia muchas veces pasa eso. Dicen que la persona que pasteurizó la leche por primera vez fue por un error, que quien descubrió la penicilina igual fue por una casualidad. Todos esos momentos hoy actualmente son descritos con este término porque es un término tan específico que cuando calza da ganas de usarlo porque es como una palabra así rebuscadísima. Ahora, lo que en concreto quiero compartir con ustedes es cómo nosotros como hijos de Dios, a través de la intimidad con el Padre y de la intencionalidad, podemos dirigir nuestra vida entre discernir y escoger, asociarnos con las oportunidades que Dios nos da, porque Dios siempre está haciendo algo, siempre está hablando algo, siempre está trabajando, siempre está queriendo iluminar nuestra vida, siempre está queriendo mostrarnos momentos en los que volver a conectar nuestro camino torcido con su camino y su diseño perfecto, para que nosotros podamos hacer ese bypass que Él por misericordia pareciera que lo vuelve a tender a nuestro camino torcido una y otra vez, como dándonos otra oportunidad para conectarnos con su diseño y después otra oportunidad. Y a veces el bypass de tantas veces que desechamos la oportunidad se va haciendo más difícil, porque mientras más torcemos el camino, más difícil se hace volver al diseño de Dios. Y sin embargo, Dios vuelve a darnos oportunidad y vuelve a darnos oportunidad. El problema es que esa constante determinación de Dios de darnos oportunidades entra en contraposición y se genera para nosotros la dificultad de que por no discernir ese momento oportuno, la oportunidad se nos va entre los dedos. Y de alguna manera, cuando nosotros decidimos vivir nuestra vida de una u otra forma, vamos a tener la chance de ver el kairos, de ver los momentos oportunos de Dios, que a veces van a traducirse en entender cosas tan concretas como si participar o no participar de un negocio, como si meterme o no meterme en un trabajo nuevo, como si establecer o no una amistad con una persona. Un montón de cosas prácticas, esos momentos en que tenemos la chance de elegir
esos momentos en que tenemos la chance de bajarnos del carro de algo que estamos haciendo mal y que a lo mejor llevamos mucho tiempo haciendo mal, y de pronto un negocio que no agradaba a Dios, en el que nos estábamos acarreando problemas, estrés, cansancio, nos estábamos privando de un montón de cosas que Dios quería darnos, de pronto el negocio fracasa estrepitosamente. Y a veces ese fracaso estrepitoso es justamente una oportunidad de Dios para salir de ahí. Y sin embargo, a veces, por no estar alineados con la voluntad de Dios, no conocerla, aún en esas cosas que de pronto pueden ser tan evidentes, permanecemos en nuestra tosudez y seguimos adelante con los mismos proyectos que han fracasado una y otra vez. No existen reglas exactas para esto, porque a veces fracasamos porque puede haber incluso resistencia de las tinieblas en un proyecto. Y en ocasiones toca que fracasemos y que seamos animados en el espíritu para persistir. Pero en otras ocasiones, el mismo evento, un fracaso en algo, puede implicar que Dios me está dando una oportunidad para salir de ahí. ¿Cómo me doy cuenta cuando algo que se está dando delante de mí es una oportunidad que viene de parte de Dios, o es una cuestión que simplemente elegí mal porque fui medio pavo, o es incluso oposición de las tinieblas respecto de mi vida y tengo que persistir hasta que las tinieblas retrocedan porque Jesús está conmigo con lo que estoy haciendo? Esa es una de las cosas difíciles del Evangelio. Y nos preguntamos cómo escuchar la voz de Dios, cómo discernir su voluntad en medio de nuestra casuística, de nuestra realidad concreta, de lo que es mi familia, cuando yo me voy a la casa. ¿Cómo entiendo cuando Dios está hablando? Y de repente usamos este lenguaje. Y nosotros acá en esta iglesia en particular usamos este lenguaje porque creemos en esto. Nosotros decimos Dios me dijo. Ahora, cuando decimos Dios me dijo, sabemos que estamos usando una frase que tiene una carga cultural importante, ¿cierto? Sabemos que es una frase que se ha prestado históricamente para un montón de abusos también. A veces decimos Dios me dijo para justificar que lo que voy a decir a continuación de esa frase no puede ser rebatido por nadie. O sea, porque como Dios me dijo, entonces ¿qué me vas a decir tú? Pues si yo, esto que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, el proyecto que voy a emprender es porque Dios me dijo. Y después de esa frase nadie me va a dar ningún consejo. ¿Quién se va a traer? Mira, la verdad es que quizás Dios te dijo eso, pero yo creo que esto otro es mejor. Hay que ser muy patudo si es que alguien se planta diciéndote que Dios le dijo, uno le da una palmada en la espalda y dice que te vaya bien. Sin embargo, muchísimas veces este Dios me dijo, justamente por confusión, por abuso, a veces hay gente que usa el Dios me dijo incluso para oprimir, o sea, como para manipular a otros. Dado que Dios me dijo, ustedes tienen que obedecer. A veces incluso, esta es de las más célebres, en los chicos solteros, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Esa ya es, pero el golazo más grande cuando resulta, porque es la sinvergüenzura y el descaro más extremo. Pero son cosas que históricamente pasan y pasan en las iglesias. Por eso cuando nosotros usamos esta frase, que creemos que es cierta, creemos que Dios habla hoy, creemos que Dios habla a sus hijos, y creemos que habla de distintas formas, y entre esas formas, yo sí creo que hay personas que han escuchado literalmente la voz de Dios. Sí creo que hay personas que de repente tienen ideas que saben que no vienen de parte de sí mismo, de su foro interno, sino que de pronto algo viene y uno sabe que ese pensamiento no es propio, sino que es una convicción que viene de parte de Dios, y luego uno dice, Dios me dijo, o siento esto de parte de Dios. Ahora, hay ciertas salvaguardas para esto, y esto es importante. Primero, Dios nunca nos va a hablar algo que entre en conflicto con lo que la palabra enseña. Sabemos que la palabra enseña ciertas cosas fundamentales y muchas otras cosas respecto de las cuales nosotros discutimos. Pero respecto a aquellas cosas que son fundamentales, la palabra nunca va a entrar en conflicto con lo que Dios me esté diciendo, ni viceversa. Por lo tanto, si Dios me está diciendo algo, tengo que saber que tengo una garantía en la medida en que yo conozco la Biblia. Si yo quiero que Dios me hable, debo entender que la palabra de Dios es primero el vehículo predilecto a través del cual Dios manifiesta su voluntad. Entonces, es como una flojera súper grande querer que Dios me hable, pero no querer leer la Biblia. Porque muchísimo de lo que Dios va a querer decirme va a ser a través del ejercicio natural de leer la Biblia. Y dado que nosotros creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces vamos a poder ser guiados por el Espíritu para entender espiritualmente la Biblia y que sea la verdad que es para nosotros y que sea efectiva y que traiga vida. Otro elemento que nos cuida
es la propia comunidad de la fe. La gente que se encierra en los monasterios, en las montañas, o que simplemente no quiere congregarse y quiere leer su Biblia solo y decir yo quiero ser cristiano a mi manera, normalmente no tiene la chance de ser cuidado por este gran regalo que Dios nos dio, que es la iglesia, en donde el Espíritu nos guía comunitariamente, porque hay cosas que de repente nosotros creemos que son la tremenda novedad, y pasa una de dos cosas. La primera es que no tiene nada de novedoso, porque en 2000 años de historia después de Jesús y 6000 años desde que se empezó a escribir la Biblia, claramente las posturas por las que nosotros debatimos han sido debatidas ya. Pero más complicado todavía es, y esto es algo que dicen las personas que estudian Biblia a través del tiempo, es que cuando algo es completamente novedoso en teología, lo más seguro es que es una herejía. Porque Dios no guardó misterios como ininteligibles en la Escritura, sino que Él buscó en la palabra comunicarse con nosotros y autorrevelarse en un lenguaje humano. No tiene sentido pensar que Dios nos llenó de códigos de cosas que no podemos entender cuando Él usó justamente lo escrito en el idioma, en la cultura de su tiempo, y a veces nosotros tenemos esa dificultad de el idioma, la cultura y todo eso para poder interpretar bien la Biblia y aplicarla en nuestro contexto, pero no contento y no satisfecho con eso, Jesús se encarnó para que fuera más evidente todavía. Y llegó esta frase cuando Felipe le pregunta, Jesús, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, Felipe, todo este tiempo he estado contigo y todavía no sabes quién soy, todavía no te das cuenta que en quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en el fondo Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros en el lenguaje más sencillo posible, más claro, más didáctico, más evidente. Entonces, toda vez que nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos estas dos cosas, por lo menos, va a haber más cosas. Otra cosa importante e indispensable, y en esta es la que me quiero detener, tiene que ver con la oración en intimidad. Tiene que ver con cuánto estoy yo dispuesto no solo a invertir tiempo, sino a cómo invierto ese tiempo. ¿A qué me refiero? No solo se trata de pasar tiempo cronológico orando, sino que se trata también de tener una actitud de rendición. En la medida en que yo estoy dispuesto a rendirme delante de Dios para escuchar realmente su voz, aun si ésta entra en oposición a lo que yo quiero o creo, entonces para Dios va a ser más fácil hablarme más veces. O hablar la misma cantidad de veces, pero que yo lo escuche y lo entienda. Cuando yo estoy buscando a Dios para que bendiga, porque lo que le estoy pidiendo es específico y es lo que yo quiero, que ojo, no necesariamente esto está mal, porque el tema no es lo que digo o lo que pido, el tema es la actitud de mi corazón. Yo, por ejemplo, puedo decirle, Señor, quiero vender mi auto y quiero venderlo en ese monto. Eso es lo que desea mi corazón. Está perfecto orar eso, no tiene nada de malo. El problema es que yo cierre por completo mi corazón a que de pronto la alternativa que Dios quiere sea otra. Si mi corazón está dispuesto y yo estoy rendido a escuchar la voz de Dios, aun cuando no sea lo que yo quería, entonces cuando Dios me diga, véndeselo en 8 millones a Puyi, voy a poder entenderlo y voy a poder saber que quizás Dios tiene un propósito mayor y voy a obedecer. Cuando yo estoy cerrado solamente a que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo, a veces Dios me va a estar respondiendo y no lo voy a estar sabiendo escuchar. Quiero dar dos ejemplos de la oportunidad y quiero conectarlo con las historias que conté al principio, por supuesto, para que no parezca que las metí ahí como bicho raro para contar una palabra bonita nomás. La primera es una parábola que evidentemente Jesús la utilizó con un para exponer un principio muy explícito, que es la pregunta que le hizo un maestro de la ley que quería justificarse a sí mismo y le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús sale con esta parábola ultra conocida, que es la parábola, ¿cierto?, del buen samaritano. Sin embargo, quiero como tomar algo distinto, porque en la NTV aparece la palabra casualidad. Y aquí es donde quiero hacer la conexión entre cómo nosotros como cristianos tenemos la chance de vivir de acuerdo al kairos o de acuerdo a la serendipia. Luego lo explico. Dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino.
un sacerdote pasó por allí de casualidad. Pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Lo más fácil, ¿cierto? Así como derecho nomás. Como el gallo que te bloquea el cruce cuando vas a pasar en el auto y mira para adelante. Y uno le toca la bocina, le mueve las manos y mira así como que no te vio, como que está justo escuchando música fuerte o algo así. Lo más fácil muchas veces es como seguir de largo. Un ayudante del templo, un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, dice esta versión, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Y luego muestran además cómo este hombre que sintió compasión fue movido a una serie de acciones concretas. O sea, lo recogió, sanó sus heridas, lo subió a su burrito, lo llevó al mesón, pagó todo lo que había gastado y dejó plata extra para que al otro día, si es que necesitaba algún otro servicio, también estuviese cubierto. El punto en esta historia, más allá de la respuesta específica de Jesús, ¿quién es el prójimo? El prójimo en definitiva es cualquiera, el que se hace cargo, el que está dispuesto a tener compasión. Nuestro prójimo es el otro, el que nos necesita en cualquier momento. Eso es lo que Jesús enseña. Pero también enseña tácitamente que frente a la necesidad y frente a nosotros ir por el camino y encontrarnos con la necesidad, tenemos una oportunidad. La oportunidad puede presentársenos de casualidad. Justo mientras voy en el camino, aparece la necesidad y yo tengo la oportunidad de escoger si respondo alineándome con el corazón de Dios o si sigo de largo, o si hago como que no lo vi, o si me convenzo de que no lo vi, o si me convenzo de que voy demasiado apurado a hacer algo demasiado importante. Y de pronto nos justificamos con que vamos hacia la iglesia inclusive, con que vamos hacia la casa de alguien que está enfermo, vamos a hacer algo bueno. Entonces, dado que vamos a hacer algo bueno, dado que estamos apurados, dado que son 7 para las 8 y entramos a las 8 en 5 cuadros más allá, entonces estamos súper justificados de nunca detenernos, porque vivimos en un tiempo en el que el cronos marca nuestra agenda completamente, los horarios, la rutina, las responsabilidades, el trabajo, el producir. Tenemos un montón de electrodomésticos para tener más tiempo, un montón de cosas para tener más tiempo y tenemos cada vez menos tiempo. Entonces, tenemos la chance de ver la oportunidad cuando se nos presenta y escoger frente a ella si nos alineamos con los propósitos de Dios o si seguimos de largo. No voy a sacar una conclusión de eso, quiero tomar este otro pasaje que está en Hechos 3, 12 y 13. Ahí parte en realidad 3, 1 al 6 y después remata con 2 y 13. Es el momento en que Pedro y Juan dice que van a la oración en el templo de las 3 de la tarde. Y entonces un mendigo cojo que es llevado a un lugar donde habitualmente mendigaba, ve a Pedro y a Juan y les pide una limosna. Cierta tarde Pedro y Juan, Hechos 3, 1 al 6, fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Inmediatamente el milagro ocurrió, y ocurrido el milagro, este Pedro que iba camino a la oración de las 3 de la tarde junto con Juan para algo importante en el templo, al igual que el sacerdote que se narra la historia de Jesús, en la parábola del buen samaritano, decide detenerse por un segundo. Y el detenerse por un segundo, porque al parecer fue simplemente señalar esto, evidentemente el milagro causó una conmoción y entonces el segundo se transformó en minutos y los minutos quizás se transformaron en horas, quizás por lo que dice a continuación. Porque después de esto la gente reaccionó, se reunió, se maravilló por lo que había pasado y el versículo dice, Pedro, al ver a la multitud, vio esto como una oportunidad y se dirigió a ellos. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto?
¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o con nuestra propia rectitud? Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Y entonces Pedro predica y una multitud de personas deciden rendir su vida y seguir a Cristo. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando nosotros conocemos la palabra y tenemos intimidad con Él, una intimidad que no solo se mide con tiempo cronológico, sino con un corazón rendido, entonces, aun cuando vayamos a hacer algo importante, vamos a poder ver las oportunidades que Dios nos presenta y alinearnos con sus propósitos. A veces va a ser algo literal como esto, que tiene que ver con hacer algo bueno que Dios quiere hacer por otro. Como la oportunidad que tuvo el sacerdote y que tuvo el levita y que desecharon, hacer algo por otro. En otras oportunidades va a ser simplemente el discernir lo que Dios quiere hacer por mí, el escoger bien, el aprovechar las oportunidades que Dios me da, de darle medio en el palo, de salirme de algo que estoy haciendo mal, de iniciar algo nuevo que viene de parte de Dios, de desechar incluso quizás como estoy llevando la totalidad de mi vida, o de redimir, que Dios quiere redimir, áreas relacionales en mi vida, áreas económicas, distintos tipos de cosas en las que puedo estar siendo atado u oprimido. Dios nos da oportunidades. Pero ver esas oportunidades se hace difícil cuando nosotros no estamos teniendo tiempo con Dios. Ahora, lo loco es que Dios es tan misericordioso que hay veces que nosotros no lo estamos buscando, hay veces que nosotros no nos estamos esforzando para nada, no estamos queriendo rendirnos, no tenemos una actitud humilde delante de Él, no estamos dispuestos a que nos diga lo que no queremos escuchar, y aún así Él irrumpe de forma milagrosa en nuestra vida y nos habla. Y trae sobre nosotros convicción de pecado y produce en nosotros arrepentimiento y profetiza sobre nosotros, trae promesas sobre nosotros, trae perdón sobre nosotros, trae consuelo sobre nosotros. Dios es así de increíble y así de misericordioso. Pero el principio que debe movernos para entender que estas dos realidades son parte de la realidad total es que quien busca constantemente encuentra en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando yo siempre estoy buscando estar en la presencia de Dios, puedo ir de camino al templo y advertir que mi mayor encuentro con Dios va a ser a mitad de camino. O va a ser temprano en la mañana, o va a ser en mi trabajo, o va a ser cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mis hijos o con mis hijas. Va a ser cuando estoy haciendo cualquier cosa inesperada, porque como constantemente estoy buscando, entonces en cualquier momento y en cualquier lugar puedo encontrarme con lo nuevo, con lo novedoso, con lo maravilloso, con lo redentor de parte de Dios. Sin embargo, el que se sienta y espera depende de la casualidad. El que está en la suya, el que está preocupado de cualquier otra cosa, depende de tener una serendipia, un hallazgo afortunado, algo totalmente inesperado, pero también totalmente raro. Dependo de que la prédica esté especialmente llena de la presencia de Dios como una vez al año, o que venga el predicador que la rompe, o que ministre la oración solamente la persona que me gusta, o que sea justamente el día que se llenó y que todos cantaban fuerte y que se sentía la presencia de Dios y que todo lo que se decía parece que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces me voy a encontrar con Dios, porque voy a tener este hallazgo afortunado de algo valioso mientras está simplemente pensando en mis preocupaciones de la semana y en todas las cosas que tengo que hacer. Y sí, Dios en su misericordia va a aparecer. Todos tenemos testimonio de eso, de que Dios aparece igual. Y aparece a veces muy misericordiosamente, hartas veces. Y nos vuelve a dar oportunidad. Pero eso hace que nuestros procesos sean dolorosos. Y hace que nuestros procesos además sean innecesariamente largos. El tiempo de Dios tiene estas dos facetas. Por un lado, es un tiempo distinto al nuestro. El tiempo de Dios implica
ver cómo en la Biblia hay testimonio de personas que recibieron promesas que se cumplieron 20 o 40 años después. Abraham escuchó la promesa de que iba a tener un hijo y esta promesa se cumplió 20 años después. Moisés fue apartado desde el vientre de su madre para liberar a Israel y comenzó su ministerio a los 80 años. A esa edad empezó su ministerio. Sabemos que los tiempos de Dios no son como los nuestros respecto de cuánto puede demorar el cumplimiento de sus promesas, pero también los tiempos de Dios se presentan como oportunidades. También los tiempos de Dios se presentan como la necesidad de los hijos de Dios de poder discernir los movimientos del Espíritu para asociarnos con Él y hacer lo que Él quiere hacer en un momento. Hacer justamente lo que Él espera para bendecirnos. Y no solo para bendecirnos a nosotros, sino para bendecir también a otros a través nuestro. Porque es tanto su amor por nosotros, es tanta su consideración por nosotros, que Él estima que nosotros somos dignos de ser sus embajadores. Somos dignos de revelar su amor, su rostro, su identidad a otros. Ahora, si yo no tengo intimidad, las oportunidades pueden pasar a mi lado 40 veces a la semana y yo nunca las voy a ver. Puedo orar mucho y decirle, Señor, llevo 4 años orando por esto, te pido y te pido y te pido esta cosa específica y nunca me dices nada y nunca pasa aquello que te estoy pidiendo. Y es algo bueno porque yo sé que es bueno, porque siento en mi corazón que es bueno y te estoy pidiendo esto que es objetivamente bueno. Ahora, puede que Dios nos haya respondido 40 veces y no hayamos sido capaces de entenderlo porque aun cuando persistíamos en la oración, aun cuando pasábamos tiempo, no teníamos un corazón dispuesto a escuchar algo distinto que un sí. Y también pasa que a veces Dios no responde. Simplemente no responde porque no es el tiempo aún de que llegue su respuesta. Y si nosotros no tenemos una intimidad real y profunda que nos permita ser infundidos en paz y en paciencia, entonces lo que demore su respuesta va a ser para nosotros insostenible. Va a ser para nosotros horroroso. Y a veces pasa que Dios trae sobre nuestra vida promesas. Nos profetiza a alguien algo de parte de Dios y luego una persona que no nos conoce y que nunca nos vio confirma lo mismo en otra ciudad. Y luego pasan 2 años y otra persona que tampoco nos conoce ni sabe nada de nosotros nos confirma lo mismo. Entonces tenemos en nuestro foro interno convicción de que esta profecía, esta promesa, es una promesa que viene de parte de Dios. Y sin embargo, mientras queremos que eso se cumpla y mientras repetimos a otro y contamos nuestro testimonio y pedimos que nos animen porque estamos desanimados a causa de que la promesa no se cumple, nos ahogamos en esa desesperación a causa de que la falta de intimidad nos hace olvidar que el sustento indispensable y fundamental de nuestra vida no es discernir las oportunidades que Dios nos da, sino tener intimidad con Él. Y esto es lo loco. La intimidad que necesitamos para discernir las oportunidades es un fin en sí mismo. El discernir las oportunidades, no. Y nos cuesta mucho entender eso porque todos queremos que nuestra vida se resuelva para bien. Todos queremos que las respuestas de Dios sean sí y amén. Todos queremos que el diseño de Dios se cumpla en nuestra vida, pero ojalá sin un costo. O sea, como que nos deleitamos en las promesas cuando son bonitas. Cuando nos dicen, tú vas a recibir esto de parte de Dios. Tú vas a hacer esto en Dios. Tú vas a hacer esto para Dios. Y suena bonito, y suena a honra, y suena a una posición de honor. Entonces la anhelamos y queremos, ojalá que llegue sin costo, pero nos desespera el proceso y nos desespera la agonía de no discernir cómo nos alineamos para que eso se haga realidad en nosotros. Lo loco es que con todo lo importante que es vivir el diseño de Dios en nuestra vida, resulta que la palabra enseña que esto es algo secundario. Porque lo que realmente importaba era tener intimidad con Él. Y cuando tenemos intimidad con Él, hacemos y damos cumplimiento a este principio, de que aquel que busca el reino de Dios y su justicia, primero, va a recibir todas las otras cosas.
va a ser entendido en los movimientos del Espíritu, va a discernir los tiempos y las oportunidades, va a poder ver lo que el Espíritu está queriendo hacer y los tiempos que el Espíritu tiene. Cuando los tiempos del Espíritu no los entienda ni lleguen, va a poder ser infundido en esperanza y en paz mientras aguarda la respuesta. Entonces, es importante entender que para no depender del hallazgo afortunado, para no depender de la casualidad, de que venga algo valioso porque justo me tocó, o depender de una actividad, o depender de que pase algo extraordinario, de que venga alguien extraordinario, alguien que está íntimamente delante del Padre todo el tiempo y que como que cuando entra llena el lugar de la presencia y no hallo qué hacer para buscar personas solamente así y voy a un lugar y a otro para encontrarme con personas así, porque lo único que trae a mi vida expectativa y esperanza es hallarme en ambientes donde otros estén encendidos para entonces yo poder encenderme, para entonces yo poder activarme, para entonces yo poder apasionarme, para entonces yo poder reaccionar, para entonces yo tener un corazón predispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirme en ese momento y en ese contexto y de esa forma y no de otra, porque en otros lugares, en otros momentos y de otras formas no tengo expectativa. Cuando voy camino al templo, mi expectativa, a lo sumo, si es que la tengo, es de algún momento durante la adoración o de algún momento durante la prédica, si es que tocó que justo por esta oportunidad alguna de las dos cosas estuvo buena o valió la pena. De lo contrario, estoy evaluando seriamente cambiarme de iglesia para ir a un lugar donde esas cosas sí ocurran más a menudo y entonces Dios me puede hablar. Versus producir en nosotros un corazón que está expectante de encontrarse con Dios porque lo busca todo el tiempo. Quien busca persistentemente a Dios lo va a encontrar muchísimas más veces porque Él siempre está hablando, siempre está trayendo su voluntad sobre nuestras vidas. Somos nosotros que nos hacemos expertos en desatender, en desoír, en no entender, en no discernir. Así que sé que las palabras son raras, puede ser que nadie se acuerde del cuento de los 3 príncipes de Serendip, mucho menos de las características del camello, ¿cierto? Pero tenemos frente a nosotros 2 posibilidades. Sabemos que nuestro Dios es tan misericordioso que es muy probable que eventualmente nos hable igual, que eventualmente nos sane de cosas igual, que eventualmente perdone en nosotros, produciendo arrepentimiento que no buscábamos, igual. Que haga milagros de provisión, que haga cosas increíbles que bendigan nuestra vida igual. Pero va a depender de nosotros si nos quedamos sentados esperando que esto nos toque como un gran hallazgo casuístico, como un golpe de suerte, como jugar un quino, de estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno para que me toque y me digan y pase lo que yo deseaba, o podemos estar constantemente en la presencia de Dios, rendidos, siendo parte de una comunidad, meditando en la palabra y tener nuestros sentidos espirituales totalmente activados para ver y entender cuándo el Espíritu Santo nos quiere hablar en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier forma, de cualquier circunstancia y para decirnos cualquier cosa. Lo más loco de esto es que a veces yo le pregunto 4 años a Dios lo mismo y la respuesta de Dios no era ni sí, ni no, ni después, ni el silencio. Dios me miraba y se arrugaba y decía, ¿por qué me pregunta eso? ¿De qué le sirve lo que me está preguntando? Y Dios nos hablaba todo el tiempo y nos hablaba y nos traía su mensaje que nos ponía en una dirección distinta porque estábamos pidiendo cualquier cosa. Que no solo no era buena, sino que fuera sí, fuera no, fuera después, daba lo mismo, porque a veces nos desconectamos tanto de lo que está en el corazón de Dios que nos empecinamos en pedir cosas que son irrelevantes, que hasta Dios mismo le da lo mismo. O sea, a veces Dios nos dice, haz lo que queráis, da lo mismo, escoge lo que quieras. No ores, por favor, 4 meses para preguntarme si tienes que ir al matrimonio con un vestido rojo o verde. Escoge el que quieras, haz lo que quieras. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios nos diga lo que quiera, cuando quiera, como quiera y donde quiera, lo vamos a escuchar mucho más seguido.
Y lo que Dios vaya a decir siempre va a ser valioso, siempre va a ser transformador, siempre va a producir fruto, porque la palabra dice que la palabra que sale de la boca de Dios no regresa a él vacía, sino que recorre el mundo y produce el fruto que Él quiere que produzca. Para que nosotros podamos escuchar la palabra que siempre produce fruto, tenemos que estar dispuestos a que Dios diga lo que Él quiera, cuando quiera y como quiera. Pero ese corazón no se construye por una disposición que yo simplemente diga, quiero escucharte, Señor, sino que tengo que rendirme. Y para eso tengo que medio machacarme. No en el sentido de autoflagelarme, sino como de macerarme, de dejarme remojando en la presencia de Dios, hasta que mi dureza, hasta que mi tosudez se ablanden y entonces pueda escuchar. Y entonces pueda renunciar y hasta morir a mis propios deseos, a mis propias peticiones, a mis propios tiempos, a mis propias prioridades, a mis propias preocupaciones. Así que los quiero animar a esto y quiero conectar esto específicamente con lo que acabo de compartir y enseñar. Y es que nosotros muchas veces decimos esto acá, pero yo sé que esto rara vez ocurre porque dependemos de momentos, y esto es lo que idealmente tenemos que aprender a sacar, y es que a veces Dios nos dice algo que es importante, pero no necesariamente nos conmueve. Entonces, quedamos como a merced de que pongamos verdadero oído cuando sí nos conmueve. Y en función de eso, si tenemos un tiempo de administración, si tenemos un tiempo de orar juntos, si tenemos un tiempo en el que pedimos que el Espíritu Santo venga y selle aquello que estamos aprendiendo y lo active en nosotros, entonces nos sentimos como movilizados a pasar a que otro ore por mí, a hacer un compromiso delante de Dios, a decirle, Señor, quiero empezar a vivir de tal forma que pueda discernir cuando tú te mueves y cuando tus oportunidades se presentan delante de mí. Pero muy pocas veces, cuando algo no nos conmueve, pero aún así entendemos que es importante, llegamos a nuestra casa y nos arrodillamos después de haber almorzado, por ejemplo. O al día siguiente por la mañana, apenas tenemos el mejor tiempo. Porque las cosas nos hacen sentido mientras nos sentimos tocados o activados o apasionados en un momento. Y dependemos de lo que nos entregan otros, y eso que nos entregan otros nos dura un ratito. Y si en ese ratito alcanzamos a hacer una promesa grande, chuta, a lo mejor eso sí me va a ayudar. Y a veces sí, agarramos como combustible para un buen rato cuando tenemos una experiencia grande con Dios en un momento especial. Pero nos perdemos la chance de entender que lo que Dios está constantemente enseñando no necesariamente nos va a apasionar cuando lo recibimos. Lo importante es que sepamos en nuestro espíritu y seamos capaces de orar y ponerlo en oración y probarlo inclusive, si esto que escuché es verdad. Si esto que escuché es algo que Dios quiere para mí. Y si la respuesta es sí, si lo que escuchaste entiendes en tu espíritu que es verdad y es algo que Dios quiere para ti, entonces, aunque no te haya apasionado, aunque no te haya hecho clic en el momento, hay que retenerlo, hay que anotarlo, hay que dejarlo dentro de la billetera para abrir la billetera al día siguiente y sacar el papel y tomar una decisión respecto de eso. Y pasar tiempo con Dios orando por eso, para que entonces Dios nos permita lo que le permitió a Pedro. Iba camino al templo, vio a un hombre necesitado, lo bendijo en el nombre de Jesús, declaró sanidad sobre él, y en ese momento pareciera como que Pedro va a seguir de largo. Pareciera como que Pedro con Juan ya hicieron lo que tenían que hacer, como que vieron la oportunidad pequeña y luego iban a seguir su camino porque iban al templo a la oración de las 3, algo importante. Pero el discernir un pequeño movimiento, una pequeña oportunidad, da la posibilidad para que Dios entre y haga lo espectacular. Y cuando Dios viene y hace lo espectacular, entonces Pedro ve otra oportunidad, más grande que la primera. No una oportunidad de sanar a una persona enferma, sino una oportunidad de glorificar a Cristo y que una chorrada de gente decida creer en Él y seguirlo. Así que oremos por esto y los animo a notar en alguna parte la importancia de no depender de una casualidad para tener un encuentro con Dios, sino determinarnos a buscarlo, porque eso es el único camino posible para que encontremos
nos encontremos con Él muchas más veces y de muchas más formas. Papá, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar juntos hoy. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos permitas entender esto en nuestra mente y en nuestro espíritu. Que nuestro corazón pueda abrazarlo y que podamos digerirlo meditando en estas cosas. Que recordemos el testimonio de Pedro y Juan, que vieron la oportunidad porque estaban permanentemente contigo, porque habían caminado contigo y luego habían sido llenos del Espíritu Santo y luego al haber comenzado la iglesia, dijeron, es necesario que nosotros no atendamos las mesas, sino que nos dediquemos a la palabra y la oración. Porque eso es lo más importante que tenemos que hacer. Seguir estando delante de ti. No saciarnos, no conformarnos. Aunque hayamos caminado 3 años con Cristo, aunque el Espíritu Santo haya venido en Pentecostés y nos haya llenado de su presencia, aunque hayamos visto a Cristo resucitado y nos haya enseñado 40 días acerca del reino, aunque hayamos visto milagros, no hay nada más importante para nosotros que hacer que dedicarnos a la palabra y a la oración, para que cuando haya cualquier oportunidad podamos discernir lo que el Espíritu quiere hacer y podamos sumarnos para glorificar el nombre de Jesús. Porque cuando glorificamos el nombre de Jesús, nuestra propia identidad es revelada y brilla, y nuestra propia plenitud es encontrada cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios tiene un rey, y ese rey fue quien se inmoló a sí mismo, se entregó para que nosotros tuviéramos vida a causa de su muerte. Y cuando reconocemos eso, y cuando proclamamos eso, y cuando ponemos nuestra mirada en eso por sobre todas las cosas, entonces encontramos plenitud locamente en nuestro trabajo también, en nuestro matrimonio también, en nuestras amistades también, en nuestra economía también, porque tú tienes planes buenos para nosotros, planes de bien y no de mal. Tú has venido para traer vida y vida en abundancia. Todo lo que tú quieres y todos tus planes para nosotros son buenos. Sin embargo, aquello que debe arder y llenar nuestros corazones es poner nuestra mirada en ti, invertir nuestro tiempo en ti, desechar otras cosas con tal de estar más tiempo contigo, desechar cosas que nos gustan con tal de estar más tiempo contigo, para que entonces podamos verte cada vez que te mueves, escucharte cada vez que hablas y ser lleno de ti cada vez que te quieres derramar. Que cuando derrames una gota de tu espíritu, nosotros podamos ser aquellos que perciben esa gota y la abrazan y la disfrutan. Y que cuando derramas un chorro de tu espíritu, nosotros seamos de aquellos que también sean empapados por ese chorro, pero que nunca nos conformemos con poco ni con lo que ya pasó, sino que siempre estemos buscando más, siempre estemos yendo por más y siempre estemos encontrando más, porque tú no te cansas de dar, das de lo tuyo sin medida. Si ni siquiera nos negaste a tu propio Hijo, ¿cuánto más no nos vas a dar juntamente con Él todas las cosas que nos has prometido? Ayúdanos, Señor, a vivir en esta convicción, en esta paz, en esta calma, de saber que tú tienes cuidado de nosotros, de que podemos descansar en ti, de que en medio de las tormentas podemos fijar nuestra mirada en ti antes que invertir toda nuestra fuerza en resolver nuestros propios problemas. Aún cosas que parecen imposibles están en la palma de tu mano, porque tú eres Dios, tú eres nuestro Rey y estás por sobre todo. Te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por la comunión, gracias por ser iglesia, gracias porque podemos decir que tú todavía hoy nos hablas y nos hablas como tú quieres. Nos hablas a través de tu palabra, nos hablas a través de hermanos, nos hablas a través de profecías, nos hablas a través de las nubes, nos hablas a través del firmamento, nos hablas a través de una caja, de un árbol, de un pájaro, de un celular. Tú no estás limitado a nada para manifestar tu gloria, tu voluntad y tu palabra. Ayúdanos a discernir todas las veces que nos quieres hablar y a obedecer para que tu palabra no quede sin fruto en nuestras vidas. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.